Buenos días a todos. Ya está grabando esto. Y estamos en nuestra 10ª clase del curso de Cálculo Avanzado 1. Ujú. Y el tema de hoy voy a retomar, de hecho voy a reiniciar eh, el tema que es sucesiones y series de números reales. Ese sería el segundo tema eh, importante en el curso de Cálculo Avanzado 1 y tiene que ver con sucesiones y series. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es una serie? Ya les estaba yo platicando la vez pasada. Uh-huh. Agarran un conjunto de números. De hecho, la manera en que se piensa a una serie, usualmente una sucesión, perdón, es agarran un conjunto de números y enlístenlos, enumérenlos como se les dé la gana. Ajá. Agarren, no sé, 2, 10, 24, etcétera, y enumérenlos como se les dé la gana. O, por ejemplo, no sé, eh, agarrar un conjunto de números y enumerarlo de cierta forma. Ajá. Y eso les va a dar una sucesión. Y esa es la idea de sucesiones, un conjunto de números uh-huh, que de alguna manera estamos enumerando. Y la notación entonces que se utiliza es esta de aquí, que tiene que ver con los corchetes perdón, con las llaves que se utiliza en la notación de conjuntos, y esta n que está aquí, este subíndice n, lo que denotaría es una manera de enumerarlos. Ajá. Bueno, pero esto de enumerar, etcétera, etcétera, es un concepto que todavía no tenemos, digamos, no tenemos que hacer preciso, ¿no? Y entonces, nuestra definición rigurosa del concepto de sucesión va a ser el de una función, ¿no? Eh, entonces, para mí, una sucesión de números reales, aquí está, voy a subrayarlo, por una sucesión de números reales, uh-huh, entendemos una función que a cada número natural le va a asociar un número real. Ajá. En otras palabras, para hablar de una sucesión estamos pensando en el sentido riguroso en una función que va de los naturales acá abajo, de los naturales en los reales, o sea que se evalúan naturales y el resultado son números reales, ¿no? Y pues es una función, ahí en ese sentido la estamos pensando como una función. Desde el punto de vista riguroso, eso es lo que significa una sucesión. Ahora, usualmente la notación y todo lo que tiene relación con sucesiones es que se está pensando más, sucesiones se están pensando más como una serie, una manera de enumerar cierto conjunto de números. Uh-huh. Aquí están algunos ejemplos. Voy a poner, por ejemplo, aquí yo pongo, déjenme poner aquí una sucesión, déjenme poner la que sería, bueno, la que está aquí, déjenme poner otro ejemplo, 1, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí es un conjunto de números, ¿no? Todo esto de aquí es un conjunto de números, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero no solamente tengo eso, sino que los ordené para que este sea el primero, o el uno, este sería el segundo, el tercero. Ajá. Aquí es el tercero, este sería el cuarto término de la sucesión y así sucesivamente, ¿no? Bien, con frecuencia las sucesiones uno puede dar la regla de cómo se van a ir construyendo los términos de la sucesión. Por cierto, cada uno de estos numeritos, cuando estamos hablando de una sucesión, se les llama términos de la sucesión, son los términos de la sucesión. Bien, entonces, muchas veces uno puede dar la regla de cómo se van, bueno, no muchas veces, uno trata de dar la regla de cómo se van construyendo, ajá, estos números en términos del lugar que ocupan, ¿no? Del 1, del 2, del 3, ¿no? Del 1, del 2, del 3, ese sería en términos del 4, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces como está aquí puesto, uno va a escribir la sucesión a n, la va a denotar, por ejemplo, la que tengo aquí ahorita, que se me ocurre, la que está aquí en el ejemplo es esta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo son los términos de la sucesión? ¿Cómo se ve la sucesión?
sería cuando n es 1, esto me quedaría un medio. Cuando n es 2, aquí me quedaría un 2, aquí me quedaría un 3, me quedaría 2 tercios. Cuando n es 3, aquí me quedaría un 3, y aquí me quedaría un 4. El que sigue, pues ya se ve, cuando n es 4, sería 4 entre 5, y así seguirían los términos de sucesión. Entonces, este es el conjunto de números que estoy anotando como la sucesión, y están enlistados, enumerados, como quieran decirle, en este orden. Este es el 1, este le corresponde al 2, este es el tercero, este es el 4, etcétera, ¿no? Entonces los tienen numerados, y cuando hacen eso, esa es la idea de una sucesión. ¿Quiere ser riguroso? Pues sería una función. Aquí está descrita más o menos cómo se vería como una función esto. Sería la función cuyo dominio son los naturales, ¿no? Contradominio son los reales, y está dada por esta regla, ¿no? No vamos a hacer eso. Por lo general, la notación que vamos a usar es la que estoy aquí poniendo, ¿no? Que es la que está aquí, ¿no? Que es la misma que pongo acá. Y con frecuencia, para tener una, digamos, una idea práctica, ¿no? O una idea más visual, bueno, no sé, visual, más gráfica de la sucesión, uno enlista sus términos, ¿no? Sus primeros términos, ya uno se empieza a dar cuenta ahí de cómo se ven. Bien, entonces, vamos a borrar, y es la notación de sucesiones, ¿no? Entonces vamos a borrar. Aquí, para poder continuar. Y entonces lo que estamos diciendo aquí es justamente lo que les acabo de decir, es lo que dice aquí. Entonces, lo que les dije, agarran un conjunto de números reales y los enlistan o enumeran como se les dé la gana. En el momento que hacen eso con ese conjunto de números reales, entonces ustedes están formando una sucesión. Ajá. Cuando dicen los enlistan de la manera en que se les dé la gana, si quieren verlo de manera rigurosa, significaría que construyen la función que a cada número natural le va a asociar, ajá, un elemento del conjunto. Básicamente, eso significaría enlistar. Bien, continuemos. Vamos a seguirnos moviéndose más. Continuamos con la siguiente. Nuestra siguiente lámina son ejemplos de sucesiones. Ojo, una cosa que les estoy diciendo, cuando hablo de una sucesión, el conjunto de números reales no tendría por qué ser un conjunto infinito o finito. Por ejemplo, el primer ejemplo de los que pongo los casos raros, ¿no? Las sucesiones constantes. Entonces agarran y tienen el conjunto formado por el 2, pero lo enlistan de la siguiente manera. Primero toma el 2, en segundo lugar toma el 2, primero toma el 2, en segundo lugar toma el 2, en tercero toma el 2, en el cuarto lugar voy a tomar al 2, en el lugar 10 voy a tomar al 2, etcétera, ¿no? Entonces, en todos los lugares voy a elegir el mismo número. Entonces, agarramos el conjunto de números reales formado por el 2 y lo estamos enumerando. Entonces, y eso le llamamos una sucesión constante. Son las sucesiones constantes. Básicamente, cuando yo escriba esto de acá, en el contexto de sucesiones, esto no significa el conjunto cuyo elemento es C, esto de aquí. No, esto va a ser la sucesión donde el único elemento que se enlista es la constante C. O sea, el primer elemento, el 1, le corresponde C, al 2 le corresponde C, al 3 le corresponde C, etc. Entonces, en particular, uno va a ver cosas así. Entonces, este es un primer ejemplo de sucesiones. Otro muy clásico es este que está aquí, el de la sucesión. Esta es la sucesión 1 entre n, ¿no? Y aquí lo que yo quería, entonces, son ejemplos clásicos. Otro ejemplo de sucesión, por ejemplo, los naturales, en el orden natural. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Aquí lo estamos enlistando en el orden en que vienen, ¿no? En que los conocemos. El 1, luego les ponemos el 2, en el tercer lugar ponemos al 3, en el cuarto lugar ponemos al 4, etcétera. Entonces, ahí podemos enlistar
a la sucesión de los números naturales, ¿no? Esta sucesión, por supuesto, si la quieren, también la pueden reescribir como la sucesión n, ¿no? La de los pares, la de los impares, ¿no? Son sucesiones 2, 4, 6, que puedes reescribirse en forma sintética por la, digamos, la relación o la regla 2n. 2 por 1 les va a dar el primero, 2 por 2 les va a dar el segundo, 2 por 3 les va a dar el tercero, etcétera, ¿no? Igual acá. 2 por 1 menos 1 les va a dar 1, 2 por 2 menos 1 les da 3, 2 por 3 menos 1 les da 5, y etcétera, ¿no? Así se van. Entonces aquí está la regla para construir los elementos de esa sucesión, y la manera también de una vez dice cómo están numerados. Por ejemplo, si aquí pongo para el lugar 20, es poner aquí un 20. Entonces quedaría 2 por 20 menos 1, esto sería el 39, ¿no? 2 por 20, 40, menos 1, 39. Sí. Entonces, en el lugar 39, de esta manera de enlistar o de numerar a los elementos de este conjunto, y va el 39, ¿no? Entonces, no solamente les da una manera de construir los elementos del conjunto, sino les dice el orden en que están. Bien. Aquí tal vez... déjenme agarrar aquí, tal vez mencionar, sí, déjenme mencionar algo. Porque... Y es pensarlos en la recta numérica. Tengo aquí el 0. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en, déjenme bajarme un poquito, en nuestro primer ejemplo, que es la sucesión 1 entre n. Entonces, el primer elemento, vamos a poner aquí el 1, es el 1, ¿no? El siguiente elemento es el 1 medio, aquí está, ¿no? Aquí está el 1 medio. El siguiente elemento es como el 1 tercio, que debe estar por acá, ¿no? El siguiente elemento sería el 1 cuarto, que debe ser este, ¿no? Etcétera. Y entonces el siguiente va a ser 1 quinto, que debe andar por acá. Y así se van a ver los términos de la sucesión. Van a ser estos puntos que están aquí, ¿no? Son estos puntos que están aquí y se ve como que se van a ir para acá, ¿no? Bien, en el caso, por ejemplo, de la sucesión de números naturales, aquí está el 0, vamos a empezar que aquí está el 1, es para 1 entre n, ¿no? Y es para la sucesión n, tendría yo el 1, luego seguiría el 2, sería este punto, luego seguiría este punto, luego aquí seguiría este punto, aquí seguiría este punto, y etcétera, ¿no? Ya se ve más o menos cómo se podrían... o podemos visualizar en la recta numérica cómo son o quiénes son los elementos de la sucesión. Bien, entonces, muy importante tener, cuando se pueda, porque obviamente hay sucesiones que son muy complicadas y no es tan fácil de agarrar y ver quién es el término que le corresponde y trazarlo en la recta numérica, pero siempre que se pueda, es bueno ilustrar la sucesión con la que se está trabajando en general, como puntos en términos de puntos en la recta, ¿no? Cada término de la sucesión va a ser un punto en la recta y entonces ustedes pueden más o menos. Otro hecho, hay sucesiones que es más cómodo iniciarlas desde 0 en vez de desde 1. Ajá, por ejemplo, la que está aquí, esta que está aquí, ¿no? Esta sucesión que tenemos aquí. Es más fácil, pensé esta sucesión, ¿quién es? Voy a ponerla, sería el 1, luego sería el 2 entre 3 a la 1, el otro sería, voy a ponerla más de 4 entre 3 al cuadrado, luego sería 8 entre, sería, bueno, 8 entre 3 al cubo, etcétera, ¿no? Bien. De hecho, aquí lo pueden escribir así, sería 1, 2 entre 3 a la 1, ¿no? La otra es 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado, la otra es 2 al cubo entre 3 al cubo, etcétera, ¿no? Y entonces aquí ya se ve que esto va a ser, la sucesión debe estar dada por 2 tercios a la n, ¿no? Son potencias de 2 tercios, ¿no?
Bien, entonces la sucesión sería esta. Sin embargo, si yo le escribo tal como la puse aquí y pienso que empezamos desde 1, esto empezaría en el 2 tercios, luego seguiría el 4 tercios y así, ¿no? Y faltaría el 1. Entonces, en este caso, en vez de agarrar y escribir un algo muy complicado como 2 tercios a la n menos 1 para que pueda incluir al 1, uno lo que suele hacer es, ¿cómo se llama? Simplemente asumir que la sucesión que se está considerando, esta que está aquí, esta de acá, empieza desde 0. Ok. Como siempre, en matemáticas somos perezosos en la escritura y en la simbología, y cuando el contexto deja claro que estamos iniciando la sucesión en 0 o en 1, a ver, primero, aclaremos. Tengo una sucesión. Por lo general, cuando uno piensa en una sucesión, uno agarra y empieza con el primer término sería el que le corresponde al 1, el segundo al 2, el tercero al 3, etc. Sin embargo, con frecuencia, y por la manera, o sea, resulta más cómodo, ¿cómo se llama? Iniciar la sucesión desde 0. Entonces, empezar con el término 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, así como están aquí el 0, el 1, el 2 y el 3. Bueno, entonces, por lo general, uno agarra y según el contexto en el que está trabajando, uno inmediatamente sabe que la sucesión está empezando desde que n igual con 0 o desde que n igual con 1. Eso en general, y por lo tanto uno lo dice. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta sucesión que está aquí y la reescribo así, ya queda implícito el que está en el número, vamos a empezar desde el 0. La numeración empieza desde 0. Ajá. Y no voy a decir que empiece de 0. Ok. ¿Cómo se llama? Otra, por ejemplo, si te acuerdas la de los impares que era 2n menos 1, si no le gustan los signos menos, uno podría empezar desde n igual a 0 para escribir los impares y empezar con esta sucesión que tiene un más aquí, ¿no? Bien, entonces, como les digo, muchas maneras, o sea, tiene uno siempre dos opciones que pueden resultar, dos opciones para iniciar el conteo o la enumeración. Una es empezar desde 1, que es la más común, pero también se utiliza frecuentemente el iniciar en la numeración desde el 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y en ese caso, bueno, pues lo que pasa es que estamos pensando que las funciones ahora, cuando estamos iniciando de 0, son funciones que van, cuyo dominio es el conjunto, los naturales unión el 0, ¿no? Y, o si quieren, los naturales mayas, porque los mayas sí conocían el 0, entonces para los mayas el caracolito era el 0 y era un número, así es que era, para ellos era tan natural como cualquiera de los otros, ¿no? Bien, entonces, a veces van a empezar, ok, si no hay confusión, ni siquiera voy a decir dónde empieza. Si empiezo a enumerar desde 0, si empiezo a enumerar desde 1, por lo general el contexto va a indicarlo. Si llega a haber una posible confusión entre si estoy considerando desde 0 o desde 1, uno agarra y entonces usa la anotación que estoy aquí remarcando, y es, por ejemplo, cuando empieza de 0, noten que aquí dice desde que n igual con 0 hasta infinito, y aquí la notación usual es poner desde que n igual con 1 hasta infinito. Este infinito también es estándar porque uno empieza a enumerar los números 1, 2, 3, 4, 5, la n, pues, y se puede seguir haciendo cada vez más y más y más grande la manera, el número que están tomando, y cuando dicen cada vez más y más y más y más grande, de alguna manera aparece el símbolo infinito, ¿no? O el concepto de infinito aparece ahí. Bien, ok, entonces, por ejemplo, casos donde puede ser sensible. Si empezamos desde 0, me voy a fijar en la sucesión. Esta es una sucesión que va a ser bien, bien importante. La sucesión 1 menos 1 a la n. Esta sucesión es bien importante. Es uno de los mejores contraejemplos que encuentra uno. O sea, si uno quiere verificar que las sucesiones no tienen cierta propiedad, no puede hacer cierta propiedad, entonces esta que está aquí es un buen ejemplo. Bueno, muy bien, aquí, dependiendo de lo que me convenga o de lo que yo tenga, esto lo puedo agarrar y pensar que parto desde 1, perdón, es que aquí recibí un aviso raro.
Ok. Bien, parto desde 1, luego seguiría el -1, luego el 1, luego el -1. Así me iría, ¿no? Esta sucesión, que es la alternante del 1, si empiezo aquí, queda implícito que n parte desde 0, 1, 2, porque, ¿sí? El primer término sería -1 a la 0, que sería el 1. Sin embargo, la misma sucesión, si uno piensa que parte desde el 1, pues sería, cuando n vale 1 sería el -1, cuando n vale 2 les da 1, cuando n vale 3, -1 al cubo es -1, cuando n vale 4, -1 a la cuarta es 1, etcétera, ¿no? Bien, en estos casos, para saber de cuándo está hablando, aquí puede haber una confusión. Uno va a agarrar la sucesión -1 a la n y va a escribir en el primer caso, en este, n igual a 0 hasta infinito, y en este caso, la sucesión -1 a la n con n igual desde 1 hasta infinito. Bien, notación usual. Por lo general, uno nomás va a poner esto, a menos de que haya ambigüedad sobre cómo estamos trabajando. Voy a escribir, o sea, esta notación solamente la voy a usar, esta de acá, la que voy a borrar ahorita, solamente la vamos a usar en caso de que haya confusión o ambigüedad en las expresiones con las que estamos trabajando. Entonces, seguimos. Otra de esas posibles ambigüedades en cuanto a la notación de en cuanto a la notación es cuando aparecen muchos subíndices. A ver, señalo. Perdón, es que aquí tengo algo que me está diciendo. Bueno, acuérdense del chat usarlo hasta el final de la clase porque sí me distrae. Por favor, entonces, no entren al chat hasta que terminemos la clase. Ok, regresando a lo que estábamos. Muchas veces, ok, notación. Usualmente, para denotar una sucesión usamos n, para hablar de los naturales, 1, 2, 3, n. Sin embargo, otro tipo de letras que se usan para denotar también sucesiones son I, J, K, L, M, ¿no? Y, por supuesto. Son las más usadas para denotar una sucesión. Por ejemplo, yo uso muchísimo la K. Me gusta mucho lo de la K. Entonces, bueno. Déjeme poner, por ejemplo, entonces uno puede usar, en vez de poner aquí, por ejemplo, en vez de escribir n entre n más 1, o sea, uno podría poner i entre i más 1, o como está aquí, ¿no? Puedo usar 1 entre k por k más 1, ¿sí? ¿Cómo se llama? Para denotar la sucesión que se vería, no sé, sería como la 1 entre n por n más 1. Entonces, nuevamente, digamos, es como las funciones, la variable no tiene que ser x. Aquí también, digamos, la variable, que está bien en el sentido de que es una función, que sería, no tiene que ser n, puede ser i, j, k. Son muy comunes todas las que estoy poniendo acá, ¿no? I, j, k, L no tanto. Déjenme borrar aquí, L, bórrenla, ¿no? De la lista no es de las más comunes, pero llega a usarse cuando ya no nos alcanzan los subíndices. Bien, entonces, detalle, el problema de esto, cuando uno tiene sucesiones, es que de repente puede haber muchos números, muchos caracteres que son, ¿cómo se llama? Que pueden tomarse como subíndices. Por ejemplo, aquí estoy tomando la sucesión m entre n. Y entonces aquí hay una pregunta, ¿no? ¿A cuál me refiero? De aquí sale 2. Por ejemplo, la sucesión, si m es el que está variando, sería 1 entre n, 2 entre n, 3 entre n, 4 entre n, etcétera, ¿no? Pero también puede ser, si yo me fijo del otro lado, eso puede ser m entre 1, m entre 2, m entre 3, etcétera, ¿no? Nuevamente, cuando tienen aquí, o la que está acá, ¿no? 1 entre k por n más 1. Esta sucesión puede también interpretarse de dos maneras. K es el que está variando, es la variable, entonces sería 1 entre n más 1,
1 entre 2 por n más 1, 1 entre 3 por n más 1, etcétera, ¿no? Y, o también, si lo que hacemos variar sería 1 entre k por 2, 1 entre k por 3, etcétera, ¿no? 1 entre k por 4. Bueno, nuevamente, en matemáticas somos perezosos y el contexto mismo nos va a decir con quién es el que estamos usando como variable, si la n o la m o la k o la n. Ajá. Y si llegamos a tener confusión, por ejemplo, y tenemos dos posibles, digamos, variables, y uno quiere tomarse esta, pues entonces aquí escribe, ¿no? Desde que n igual con 1, ajá, hasta infinito, y eso sería fijarse en la sucesión que está acá abajo, ajá, y esta de acá, desde que k igual con 1 sería fijarse en la que está acá arriba, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí me está diciendo quién es la variable que estamos, la variable, vaya la redundancia, que está variando, que sería la k. Aquí me está diciendo que es la n. Bien. Entonces, esto digamos con respecto a las confusiones que suele haber en la notación de sucesiones. Ajá. Y recordar siempre que una sucesión, desde el punto de vista riguroso, es una función de los naturales en los reales, ¿no? Bien. Vámonos a la siguiente. A nuestra siguiente. Ok. ¿Qué es también común en el caso de sucesiones? Es operaciones con sucesiones. Cuando tienen ustedes sucesiones, entonces, como a fin de cuentas son sucesiones, son números reales, entonces pues uno puede sumar números reales, puede multiplicar números reales, en fin, puede hacer las operaciones que tengan que sean necesarias hacer. Bien, entonces, perdón, entonces tienen dos sucesiones y entonces pueden agarrar y multiplicar los términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaría la sucesión lambda a n? Pues no es otra cosa, déjenme listarla, que agarrar y fijarme, multiplicar por lambda a 1, a 2, a 3, etcétera. Y eso no sería otra cosa más que la nueva sucesión, número lambda por el primer término de la sucesión, por el segundo, lambda por el tercero, etcétera. Y entonces sería la sucesión, esto correspondería a multiplicar a una sucesión por una constante. Luego tienen dos sucesiones y hablan entonces de la suma de las dos sucesiones, ¿no? Entonces, de aquí yo tendría, pues eso sería, básicamente, si yo me lo imagino, sería A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, etcétera. O sea, es la sucesión AN más BN, ¿no? Aquí se me olvidó ponerle la sucesión lambda por AN, ¿no? Lo mismo con las otras operaciones, la resta, la multiplicación. Por ejemplo, la multiplicación AN por BN va a ser igual a A1 B1, primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero, y así me sigo, ¿no? Y esto pues va a ser AN por BN, sería esa sucesión. Muy bien, entonces así uno puede construirlas. El cociente, nada más checar, puede dividir dos sucesiones, pero siempre y cuando uno pueda afirmar que, ¿cómo se llama? Que los términos de la sucesión en el denominador, estos BNs, estos que están aquí, sean diferentes de cero. Recuerden, muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ahora sí, por supuesto, con unas sucesiones, con estas operaciones uno puede agarrar y a partir de cierta sucesión o ciertas sucesiones construir nuevas sucesiones, ¿no? Pues agarra uno la suma, las multiplica, les hace lo que quieran, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Déjenme borrar. Entonces, uno las puede hacer así. Entonces, por ejemplo, ¿no? Así como están acá, tenemos, por ejemplo, piensen en esta notación que estamos usando aquí. AN es la 1 entre N. Vamos a meter AN por CN. AN
por Cn sería la sucesión. Agarrar y sería 1 entre n por n entre n más 1. Y esto me daría la nueva sucesión 1 entre n más 1, ¿no? Entonces el producto de esta sucesión con esta sucesión me da una nueva sucesión que es la sucesión n más 1. Bien. Entonces, ok, entonces son básicamente, es muy intuitiva la manera en que se definen el primer término por el primer término, o el primer término más el segundo, el primer término de una más el primer término de la otra, el segundo término de una, más el segundo término de la otra, sí, lo mismo con todas las operaciones. Todo esto es más o menos como era de esperarse. Bueno, lo que quería señalar aquí, la parte que es importante. Muchas veces, lo más, tal vez lo relevante más que construir sucesiones, que también es importante, sucesiones, nuevas sucesiones a partir de viejas sucesiones, de conocidas de esta sucesión y esta, podemos construir una nueva sucesión. Más que eso, una de las partes más importantes de estas operaciones es que me permiten reescribir sucesiones que en principio tienen un aspecto, déjenme hacerlo más grande, tengo que no se ve tan. Sucesiones que se ven muy complicadas, descomponerlas en términos de sucesiones más simples. Por ejemplo, esto de aquí lo pueden escribir como, fíjense, esto de aquí, esta misma sucesión, esta la voy a poner acá, 3 entre n menos 4 entre n más 1, dividida entre 2 menos 1 entre n al cuadrado. Esta la pueden escribir en términos, por ejemplo, este de aquí lo pueden escribir 3 por la sucesión a n, ¿no? Menos 4 por la sucesión Cn, ¿no? Que está aquí. Todo esto dividido entre la sucesión constante 2, voy a ponerlo así, menos la sucesión a n por ella misma, ¿no? Y esa sería una manera de reescribir esta sucesión, pero en términos de sucesiones relativamente más simples, como esta que está aquí, la n, que es la 1 entre n, o la Cn, que es esta que está acá. Bien, entonces, operaciones con sucesiones. ¿Para qué son relevantes? Bueno, 3 observaciones, perdón. Operaciones con sucesiones. 1. De alguna manera se definen de manera natural. Es la operación que estén haciendo del primero con el primero de la otra sucesión, el segundo de una sucesión con el segundo de la otra, la suma, la resta, la multiplicación o el cociente, los pueden hacer como quieran, y eso más o menos es la idea. Entonces, es natural, de alguna manera, entre comillas, lo de natural, ¿no? Entre comillas, pero más o menos la definición de estas operaciones con sucesiones es más o menos natural. ¿Cómo se llama? Pero tal vez una de las partes más importantes es que me permiten reescribir sucesiones un tanto más complicadas, como esta que tenemos aquí, en términos de sucesiones muchísimo más sencillas, que son como esta que está acá. O sea, si conozco la sucesión AN, la CN, entonces, de alguna manera, todo eso que está aquí lo puedo escribir en términos de estas sucesiones, estas dos sucesiones, ¿no? Que en principio, como los ejemplos que ya vimos, son las que hemos visto en los ejemplos anteriores, tengo más idea de quiénes son. Bien, entonces, muy importantes las operaciones y todo, la idea va a ser entonces, ok, noten que escribí esta nueva sucesión que es un tanto más complicada que las que teníamos, la escribí, esta que está aquí, ¿no? La escribí en términos de sucesiones más simples. Y bien, la idea es, ¿cómo se llama? Que muchas veces, ok, ya estudio estas sucesiones más simples, y entonces, ¿qué puedo decir de multiplicarla por un número? ¿Qué puedo decir de multiplicarla por 4, restarlas, en fin, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos las operaciones, son muy naturales, e insisto, tal vez uno tiene que fijarse en que muchas veces es más importante esas operaciones para reescribir una sucesión en términos de sucesiones más elementales, vamos a llamarlo. Bien, ahora, ¿qué es lo que hizo relevantes o por qué son relevantes las sucesiones? Lo que pasa es que uno tiene lo que yo llamo procesos de aproximación.
¿Qué son procesos de aproximación? De una vez les platico esta, ahí les va. Y estamos estrenando nuestro flamante sistema decimal. ¿Se acuerdan que la sesión pasada, o sea, demostramos que todo número admite un desarrollo en forma decimal y que entre más decimales yo considere, la cantidad se es más parecida o se parece más a mi número, ¿no? Entonces, tomo cualquier número real y si recuerdan, hicimos ver que todo número real tiene un desarrollo decimal. Ajá, y ahora vamos a estrenar esa idea. Entonces, por ejemplo, la pregunta aquí, raíz de 2, ¿es un número real? ¿No? ¿Por qué? Queramos, ¿no? ¿Por qué es un número real raíz de 2? ¿Lo podemos justificar? Sí. 2 es una cantidad positiva, 2 es un número real y toda cantidad real positiva tiene una raíz, ajá, positiva. En este caso es lo que llamo raíz de 2 y se va a hacer un número real, ¿no? Va a ser un número real positivo que va a ser elevado al cuadrado les da 2, básicamente lo que estamos diciendo. Entonces sabemos que este es un número real y por lo tanto admite un desarrollo decimal. La pregunta es, ¿cuál es ese desarrollo decimal, no? ¿Cómo podemos obtener ese desarrollo decimal para raíz de 2? ¿Por qué nos interesa? Porque realmente, fíjense, eso es algo interesante, una observación que vale la pena hacerles. Porque realmente cuando trabajamos nosotros con números para calcular así a mano, ajá, lo único que podemos hacer es sumar, restar, multiplicar y voy a poner dividir, ajá, números enteros. No podemos, o sea, no usamos fracciones, o sea, sí sabemos, pero por lo general como lo que sabemos usar, incluso en las fracciones, incluso en todo eso, lo que hacemos es multiplicar, sumar y dividir números enteros. Y entonces es importante reescribir esto en términos de números enteros. El 1, el 2, el 5 son números enteros, ¿no? Los dígitos son números enteros. Bien. Entonces muchas veces es relevante escribir o encontrar el desarrollo decimal de un número, por ejemplo, de raíz de 2. Y una pregunta, ¿cómo le hacen para encontrar un desarrollo decimal? O sea, un proceso que les permita encontrar cuánto vale la raíz de 2. La observación es la siguiente. Primera observación, raíz de 2 debe de estar entre el 1 y el 2. ¿Por qué razón? ¿Cómo comparo al 1 con el raíz de 2? Directamente no sé, porque no sé cuánto, o sea, si ese es más grande o es más chico, el raíz de 2 no sé si es más grande o más chico. Sin embargo, puedo comparar, noten que estas dos cantidades son positivas. El 1 y el raíz de 2 van a ser positivas. Entonces, yo puedo comparar sus cuadrados, ¿sí? El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de raíz de 2 es 2. Y aquí tengo que el cuadrado de 1 es menor, perdón, que el cuadrado de raíz de 2. Y si recuerdan, el sí solo sí, entonces si los cuadrados tienen un orden y las cantidades son positivas, entonces las cantidades originales conservan el orden. Entonces voy a tener, de hecho aquí voy a tener un estrictamente menor y lo mismo ocurre con el 2. Fíjense, el cuadrado de raíz de 2 es 2, el cuadrado de 2 es 4, entonces el cuadrado de raíz de 2 menor que el de 2 y por lo tanto tenemos ese orden. Bien, déjenme dejarle así. Y esa es la idea. Entonces déjenme pintar, y entonces lo que estoy diciendo en la recta numérica es que vamos a pensar que aquí está el 1, aquí es el 2, y por aquí en algún lugar queda raíz de 2, ¿no? Bien, y lo que se conoce es como el método de aparición. Entonces, ¿cómo puedo irme aproximando? Ok, agarro y me voy a fijar en el punto medio entre el 1 y el 2. Sería 1 más 2 entre 2, que sería 1.5. Voy a poner este sistema decimal. Y entonces, a ver, primero, antes que nada, antes de empezar. Como queda aquí, mi primera aproximación a 1 es el 1, ¿ok? Chafa, pero es la primera aproximación. Luego nos vamos aquí, me fijo en el punto medio, sería 1.5. Y luego, para dar la siguiente aproximación, comparo raíz de 2 con el 1.5, ¿no? ¿Cómo los comparo? O sea, quiero decir con eso, ver quién es más grande, si raíz de 2 o 1.5. No sé cuánto, no puedo comparar así directamente quién es. Lo que puedo comparar es el cuadrado de este con el cuadrado de 1.5. Y el cuadrado de 1.5 sería 2.25. Entonces,
Aquí sí, porque esto de aquí sería 2.25, ¿no? Ese sería. Entonces, y ese es más grande que 2. Y entonces, como los cuadrados tienen este orden y las cantidades son positivas, las cantidades también conservan el mismo orden. Entonces, raíz de 2 va a estar entre este y este. Entonces, va a estar en este intervalo y me voy a fijar en el extremo izquierdo del intervalo en el que se encuentra. Entonces, sería aquí A2 sería 1. Bien, el que sigue. Me fijo ahora en el punto medio entre del intervalo que me queda, donde queda raíz de 2. Noten que esto de aquí significa que raíz de 2 queda entre 1 y 1.5, ¿no? Ajá, muy bien, entonces me fijo en el extremo izquierdo, este va a ser mi A2. Muy bien, ahora tomo el punto medio de este mismo intervalo, el intervalo 1, 1.5. En este caso, esto de aquí sería 1.25, ¿no? Bien, y comparo 1.25 ahora, ¿no? Nuevamente comparamos 1.25 con raíz de 2 y haciendo la comparación, ¿cómo hago la comparación? Elevo al cuadrado. Voy a obtener que raíz de 2 le gana a 1.25, que raíz de 2 le gana, ¿no? A 1.25. Y entonces, por lo tanto, esto ya de aquí me va a llevar a que raíz de 2 debe de estar entre el 1.25 y el 1.5. El extremo derecho es 1.25, mi tercera aproximación es 1.25, ¿sí? Entonces aquí está el 1.25. Entonces ahora, raíz de 2 quedó aquí, me voy a fijar en el punto medio de estos, ¿no? El punto medio entre el 1.25 y el 1.5. Pues ahora, punto medio del 1.25 y 1.5. En medio de esos dos me fijo en el punto medio, queda como por aquí, como estaba señalando. Y este punto medio es 1.375, no, 1. Déjenme ver. Sí, 1.375. 1.375. Y nuevamente, comparando con raíz de 2, uno queda en que 1.375 menor que raíz de 2, y esto me queda menor, vamos a poner el menor igual, que 1.5. El extremo izquierdo es, ¿cómo se llama? 1.375 y me queda que a 4, el 4 aproximación sería 1.375. Ahora, quedó aquí, me voy a fijar en el punto medio entre este y este, entre 1.375 y 1.5. Y eso les va a quedar este punto que está acá, 1.43, déjenme borrar. Les queda este que estoy acá arriba, el 1.4375, lo comparo con el raíz de 2 y me va a quedar que raíz de 2 va a estar entre este que está acá, el 1.375 y el 1.4375. Y vuelvo a tomar el punto medio va a ser 1.40625, y entonces otra vez uno queda que, ¿cómo se llama? Que raíz de 2 queda entre este y este, ¿no? Entre el 1.40625 y el 1.4375. Y vuelvo a tomar el punto medio y vuelvo a comparar y me queda esta aproximación. Y luego sigo haciendo lo mismo y me voy de mitad en mitad, y de esa manera obtengo cada vez aproximaciones, si se fijan. No sé si sepan cuánto vale, bueno, pueden usar una calculadorcita, ¿no? Una de estas Casio o, ajá, es que ya tienen cuentas, que ya saben hacer cuentas, ajá, y ver que, no sé, por ejemplo, raíz de 2 es aproximadamente 1.4142, y ya no me acuerdo más, ¿no? O sea, pero al menos yo me acuerdo de estos que están acá. Noten que aquí en el paso 7 ya tengo hasta 4 decimales, digamos, en la aproximación ya son hasta 4 decimales correctos de raíz de 2. El 1.414, ¿no? Hasta aquí.
Y entonces, si se fijan, la relación entre la 7 y raíz de 2 es por ahí de 1 milésimo, si usamos la notación decimal. La diferencia está tan cerca como 1 milésimo. Bien, entonces, así podemos irnos aproximando. Y este es uno de los métodos más viejos para calcular raíces cuadradas, pero no solo sirve para calcular raíces cuadradas, ¿eh? Déjenme les señalo, por ejemplo, imagínense que quieren calcular raíz cúbica de 30. Entonces, lo primero que hace uno, según el esquema que acabo de ponerles aquí, déjenme buscar mis datos, es observar que raíz de 30 debe estar entre 3, la raíz cúbica de 30, no la raíz cuadrada, entre 3 y 4. ¿Por qué? Compara los cubos, ¿no? 3 al cubo es 27 y la raíz cúbica de 30 al cubo es 30, es 27 menor que 30, entonces me regreso a los originales, ¿sí? Utilizando nuestros famosos teoremas acerca de las potencias comparadas. Recuerden que todas son positivas aquí. Ajá. Entonces me va a quedar que este y este van a ser, se conserven, tienen este orden. Y por el otro lado, ajá, ¿cómo se llama? 4 por 4, 16 por 4, 64. Al cubo, 4 al cubo me da 64. Y raíz cúbica de 30 al cubo me da 30. Entonces este va a ser más grande que este. Bien. Ajá. Noten que ahora lo que te va a comparar son los cubos para terminar cómo quedan. Entonces, primera aproximación, 3. Segunda aproximación, el punto medio entre 3 y 4, que sería 3.5. Y luego agarro y me voy a dar cuenta que va a estar raíz de 30, va a estar entre 3 y 3.5. Y entonces uno agarra y, ¿cómo se llama? No, aquí no es 3.5, bueno, aquí se queda. Aquí a 2 es 3, ¿no? Estamos tomando el extremo izquierdo. Y luego aquí, en fin, se siguen, y van a tener esto, y al final de cuentas se siguen así, otra vez queda entre, raíz va a estar entre 3 y el punto medio de este, que va a ser, déjenme, aquí lo tengo, 3.25, ¿no? 3.25, y así se sigue, ¿no? Raíz cúbica de 30 va a estar entre este y este, y pueden tomar como aproximación un valor, por ejemplo, aquí los primeros, si estamos tomando el extremo izquierdo, como ahorita, A1 sería 3, A2 sería 3, A3 sería 3, pero el A5, si sigo así, va a quedar que, me queda que raíz de 30 va a estar entre 3.06, raíz cúbica de 30 y menor que 3.125. Entonces va a quedar que aquí el siguiente término, el AC5, va a ser 3.06 y así se siguen. Déjenme ver, aquí tengo la raíz cúbica en una calculadora. Van a entrar muchos pasos. De 30 es aproximadamente 3.107, bla, 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 ¿no? Bien, por supuesto. El método este consiste en ir encajonando en intervalos. Básicamente quieren calcular, aquí tiene un número, una raíz, la que quieran, cúbica, quinta, sexta de un número, y se fijan, la ponen entre dos cantidades, y se fijan en el punto medio y la encasillan. Luego toman el punto medio y les va a quedar acá, luego toman el punto medio y les va a quedar acá, en fin. Y van tomando estos que están aquí, van a hacer las aproximaciones a mi número, ¿no? A mi raíz. ¿Sí? Sí, más o menos queda claro. Entonces, tomo el punto medio, me fijo de qué lado queda, tomo el punto medio del intervalo en el que quedó, me fijo en qué lado queda, tomo el punto medio del intervalo en el que queda, y así me voy, ¿no? Cada vez que tengo un punto medio voy a tener una aproximación, y así me sigo, comparando. ¿Cómo comparan raíces cúbicas? ¿Cómo vi esto? Porque 3 al cubo es menor que raíz cúbica de 30 al cubo, ¿no? Porque esto es 27 y este es 30, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se llama? Si los cubos, ¿se acuerdan? Si son cantidades positivas, 3 y raíz de 30, raíz cúbica de 30, son casi cantidades positivas. Si los cubos tienen este orden, las cantidades originales A y B tienen el mismo orden. Bien,
Vamos a borrar. Ajá, para poder seguir. Bien, entonces, aquí tenemos una manera de construir aproximaciones. ¿Y ahora? Ajá. Aproximaciones a la raíz de un número. Cada una me va a dar un proceso de aproximación. Déjenme regresar al original que yo tenía. Ajá. Y, por ejemplo, en el que acabamos de ver de raíz de 2, el proceso de aproximación me fue dando estas cantidades, ¿no? Que están aquí, las que tengo aquí listadas para calcular raíz de 2. Son estas que pongo aquí. Entonces, primero es el 1, luego es el 2. Aquí agarro y me fijo, pongo primero a raíz de 2 en un intervalo, entre 1 y 2. Luego tomé el punto medio y me fijé de qué lado estaba y me voy a fijar en el lado izquierdo de ese intervalo. Luego agarro y tomo el punto medio del intervalo entre el 1 y un medio y 1.5. Ajá, y me fijo en este que sería el punto medio y me fijo dónde queda raíz de 2. De qué lado queda y así me voy. Y este es un proceso de aproximación. ¿Qué es lo que estoy construyendo? Números que cada vez se parecen más a lo que sería la raíz de 2. Números, un desarrollo decimal, que se parecen cada vez más a lo que sería raíz de 2. Bien, y entonces voy a obtener, de esta manera tengo un proceso, por eso se llama proceso de aproximación, que me da valores cada vez más parecidos a raíz de 2. Bien, otro ejemplo que a mí me gusta mucho, perdón que lo ponga, sí sé que... pero ¿qué quieren? Yo tengo ahí a mis ídolos históricos y uno de esos ídolos es Arquímedes. Entonces, otro proceso de aproximación que a mí me gusta mucho es el del proceso de aproximación a pi. La idea de, recuerden que pi es la mitad del perímetro del círculo de radio 1, ¿no? Es la razón entre el diámetro y el perímetro y el diámetro, ¿no? Pero de alguna manera, si estamos hablando del círculo de radio 1, sería la mitad del perímetro, ¿no? Del círculo. Y entonces, una manera de aproximarse a pi sería dar aproximaciones al perímetro del círculo. En este dibujo es la que se ve en rojo, vamos a pensar que es el círculo de radio 1. ¿Sí? Calcular una aproximaciones al perímetro del círculo de radio 1, y, ¿cómo se llama? Y dividirlas entre 2 y eso me va a dar aproximaciones a pi. Esa es la idea, ¿no? Entonces, calculan el perímetro o aproximaciones al perímetro de la circunferencia de radio 1, la dividen entre 2 y obtienen una aproximación a pi. Ahora, ¿cómo podemos calcular aproximaciones al perímetro del círculo? Y aquí una idea que yo creo que no fue el primero que se le ocurrió, pero que era muy clara, es que si yo me fijo en polígonos inscritos en el círculo de radio 1, regulares, inscritos en el círculo de radio 1, inscrito quiere decir los vértices del polígono regular están sobre el círculo, ¿no? Eso es un polígono inscrito. ¿Ok? Si yo me fijo en un polígono inscrito en el círculo de radio 1, por ejemplo, aquí tengo el hexágono, ¿no? Esta de aquí es el hexágono, el que está en negro. ¿Cómo se llama? Pues eso me da, tiene un perímetro que pues no sé, ¿no? Pero si me fijo el dodecágono, el de 12 lados, que es el que está aquí en azul, su perímetro, si lo comparo con el perímetro de la circunferencia, se parece más. Aquí ya ni siquiera lo pinté porque nomás se encimarían aquí, ¿no? Pero aquí está el de 24 lados, es un polígono que está por acá, ya no lo pinté, porque no se alcanza a ver. Sería todavía mucho más aproximado el valor del perímetro del polígono de 24 lados al perímetro de la circunferencia. Ok, bien. Problema, y es un problema serio. No sé calcular perímetros de polígonos regulares inscritos en el círculo de radio 1. Realmente eso es muy, muy complicado. Algunos los podemos calcular. Uno de los casos que podemos calcular con un poco de geometría, de la geometría esta bonita, de triángulos semejantes y ángulos inscritos y Pitágoras,
uno puede, utilizando triángulos semejantes y congruencia de triángulos y cosas de ese estilo, de esas cosas que ve uno en geometría euclidiana, ver que el polígono de 6 lados inscrito, el perímetro del polígono de 6 lados es 6. Eso lo puede ver uno. Muy bien, pero si uno quiere calcular el perímetro del polígono de 12 lados, no digo trazarlo, digo calcularlo. Calcular el perímetro del polígono de 12 lados, que sería el que está aquí en azul, no estaría fácil. Sí, es como dirían, el perímetro sería lado por número, ¿no? Es n por lado, ¿no? Bueno, en este caso sería el de 12 por lo que mide el lado. ¿Y cuánto mide el lado de un polígono de inscrito de 12 lados? Pues no tengo la más remota idea. Bien, entonces lo que hace Arquímedes, utilizando básicamente resultados de geometría elemental, esencialmente teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos y triángulos inscritos, seminscritos en circunferencias, ¿no? Usando esos teoremas que uno ve en geometría euclidiana, uno encuentra esta fórmula de recurrencia. No es, insisto, no estaría fácil calcular el perímetro de un polígono. Sin embargo, lo que hace Arquímedes es dice, ok, si yo conozco el perímetro de un polígono, por ejemplo, conozco quién es el perímetro del polígono de n lados, ¿no? Este que está acá. Entonces, yo con ese puedo calcular el perímetro del polígono de 12 lados. Por ejemplo, en nuestro caso, el perímetro del polígono inscrito de 6 lados va a ser 6. Y entonces, ya que sé eso, yo puedo calcular el perímetro del polígono de 12 lados, que va a ser igual, de acuerdo a esta fórmula de recurrencia, a 4 por 6 por el perímetro, voy a ponerlo al cuadrado, entre 2 por 6, aquí la n6, ¿no? Es este que está aquí, más la raíz de 2 por 6 al cuadrado, menos el perímetro del de 6 al cuadrado, ¿no? Si uno reemplaza esto de aquí por 6, 1 por 6, pues entonces ya uno puede agarrar y obtener, calcular después la raíz, aquí se lo reemplazamos por 6, ¿no? Y calcular la raíz cuadrada de todo esto. Y esto me va a dar un número. Bueno, déjenme decirles algo. Sí, Arquímedes seguramente conocía el método que acabo de enseñarles se llama de bipartición, como calculamos la raíz cuadrada, ¿no? Es decir, tomando el punto medio. Arquímedes seguramente ya lo sabía y por lo tanto, en sus ratos de ocio pudo haber calculado, o de hecho calculó esta cantidad que está acá, o aproximaciones a esa cantidad que estoy poniendo ahí, que sería el perímetro del de 12 lados. No tenía, básicamente requiere calcular aquí una raíz cuadrada de esto que está aquí, de este bicho que está aquí, y luego calcular, hacer estas cuentas que están aquí adentro, y luego calcular la raíz de cuadrada de todo lo que me quede. No digo que vaya a ser algo muy rápido, ni que sea fácil, pero también, si uno se pone a pensar en qué otras cosas podían hacer en la antigüedad, se darán cuenta de que no había mucho más que hacer. Entonces uno tenía tiempo suficiente como para pensar cosas y luego para ponerse a ver si salían las cuentas, ¿no? Bueno, entonces, veamos qué es lo que ocurre. Primera aproximación. Ya quedamos que el perímetro del polígono de 6 lados inscrito en el círculo de radio 1 es 6. Y por lo tanto, pi sería la mitad del perímetro. La primera aproximación sería 3. 6 sería la primera aproximación. 6 sería la primera aproximación al perímetro de la circunferencia. Y por lo tanto, el perímetro entre 2 les da la primera aproximación a pi, que sería 3, nada mal, ¿no? Ok, calculamos entonces usando esto que está acá. ¿Sí? Déjenme moverme para acá. Haciendo las cuentas aquí, que sería raíz cuadrada de 4 por 6 al cuadrado, entre 2 por 6 más raíz cuadrada de 2 por 6 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, hacen la cuenta, cosa que pues, todo el mundo ya puede hacer de acuerdo a lo que acabamos de ver acerca del método de bipartación, y lo que uno encuentra es
calcula uno entonces el perímetro del polígono de 12 lados y lo divide entre 2, ya calculamos ese, lo divide entre 2 y les queda que la segunda aproximación al perímetro va a ser este. Muy bien. Sabiendo cuánto vale el perímetro de 12, lo volvemos a poner, por eso se llama la fórmula de recurrencia, lo volvemos a poner, lo podemos volver a poner en esta fórmula, nada más que aquí sería ahora aquí. Ay, pero otra vez. De repente eso es lo que no sé qué hago yo ahí. Bien. Lo volvemos a poner en esta fórmula de recurrencia que está aquí y esta que está acá. Déjenme borrar. Regresamos a nuestra fórmula de recurrencia. Ahora con 12, entonces aquí la n sería 12, ¿no? Entonces sería 4 por 12 por p, el perímetro del de 12, que ya calculamos al cuadrado, entre bla, 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 y todo esto en raíz, ¿no? Entonces, con eso puedo calcular el perímetro del de 12 por 2 lados. 12 por 2 lados, que sería el perímetro del de 24. Me puedo calcular las raíces usando mi método de partición. En esas tardes que estoy aburrido y que no tengo nada mejor que hacer, me pongo a calcular todas las raíces que están ahí, hacer las cuentas, y luego ya obtengo el perímetro del de 24, ¿no? Calculando el perímetro del de 24, lo divido entre 2 y obtengo esta como tercera aproximación a pi, ¿no? El perímetro del polígono de 24 lados entre 2 me va a dar esta aproximación a pi. Bien, ok, ya conozco el perímetro del polígono de 24 lados. Bueno, ya lo pude calcular, o al menos calcular una aproximación a ese. Luego me regreso a mi fórmula de recurrencia, ¿sí? Me regreso a mi fórmula de recurrencia, a la que está aquí, y ¿cómo se llama? Me regreso a mi fórmula de recurrencia, pero ahora aquí con n igual a 24, n igual a 24, ajá. Ya ven cómo está esto. Bueno. Perdón, no sé qué hago yo aquí. Entonces aquí sería con n igual a 24 y con eso obtengo el perímetro del de 48 lados, lo divido entre 2 y obtengo una cuarta aproximación que sería 3.139, etcétera, etcétera. Con este perímetro, el de 48 lados, puedo calcular el de 96 lados, que está acá, déjenme hacerlo más grande esto, porque ya no se ve. Entonces, fíjense, con el perímetro del de 24, que aquí está, calculamos el de 48. Dividido entre 2 me da esa aproximación. Con el perímetro de 48 podemos calcular el de 96. Dividimos entre 2 y me queda este. Con el perímetro del de 96 puedo calcular el perímetro del de 192, dividirlo entre 2 y me da otra aproximación a pi. Pero aquí ya tenemos, noten aquí la aproximación que obtenemos en el quinto paso, ¿no? 3.141, ¿sí? Para los que se acuerdan sería 3.14159, ¿no? Si fijan aquí ya llegamos en el quinto paso, que no va a ser fácil. Yo no dije que fuera fácil, que no va a ser rápido, no. No tenemos calculadoras, rojo. Todo esto se hizo en la época en que no había calculadoras. Estoy pensando en la época de Arquímedes. Entonces, llegar a esta cantidad como 3.141, como una aproximación a pi, pues es algo increíble. De hecho, ya no me acuerdo, pero creo que Arquímedes todavía calcula uno más, el de 192 lados, y obtiene otra mejor aproximación a pi. Creo que 3.1415. Bien, voy a borrar para poder continuar. Y entonces aquí vamos a analizar. Nuevamente, déjenme nomás señalar aquí, otra vez el hecho. ¿Qué pasa con este procedimiento que estoy haciendo? Primero, me da una sucesión. Tengo el primer número, segundo número, tercer número,
cuarto número, quinto número, ordenado de cierta manera y siguiendo y teniendo una regla, si quieren, no fácil de hacer, no fácil de obtener, pero una regla para saber cómo voy a ir calculando los siguientes términos a 5, a 6, a 7, etcétera, ¿no? Bien. Y el chiste o lo importante de esos procesos, ya vi lo que estoy haciendo, es que cada vez me da cantidades más parecidas a lo que sería raíz de, perdón, pi. Ok. Y entonces, en los dos procesos que acabo de decirles, ocurre un fenómeno que voy a señalar aquí, me interesa verlo, es el que vamos a ver. Ajá, ya es tan tarde, por Dios. Déjenme irme acá. Y es el concepto de convergencia de sucesiones, ¿no? Convergencia de sucesiones, esto que está aquí. Entonces, y lo que quiero aquí es precisar eso que nos ocurrió tanto para calcular la raíz de 2 como para calcular pi, es que íbamos obteniendo la sucesión, primero construíamos una sucesión, teníamos números reales enumerados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la raíz de 2 creo que fueron 1, luego también fue 1, luego fue 1.25, luego fue 1.3, no me acuerdo, y así nos fuimos, ¿no? En el caso de pi, los que acabamos de ver, vamos construyendo una sucesión, tenemos números reales y los estamos enumerando, y me dice que cada vez, con números que son cada vez más parecidos a la cantidad dada. En el primer ejemplo, el de raíz de 2, cada vez más parecidos a raíz de 2. En el segundo proceso de aproximación, cada vez más parecidas a pi. Bien, y entonces aquí hay que darle lectura a esto de que cada vez se parecen más al número dado, a pi o a raíz de 2. ¿Qué significará eso? ¿Cómo podemos decir eso de manera rigurosa? La primera clave, ¿qué significa que dos números sean parecidos? Bueno, pensando en la recta numérica, serían puntos que están cerquita, ¿no? ¿Sí? Y puntos que están cerquita quiere decir que tienen distintas distancia pequeña, ¿no? Entonces, estar cerca, distancia pequeña. Ok. ¿Qué tan cerca? Ok. ¿Qué tan cerca? Eso es una cuestión que es relativa, que de alguna manera depende del contexto en el que estamos. Por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, estar a menos de 1 metro de distancia, ¿sí? Es estar demasiado cerca, según, digamos, según los controles de salud, ¿no? Uno no debe de estar más cerca de 1,5 metros de cualquier persona, tanto por la salud de uno como por la salud de la otra persona. Si uno está contagiado, puede contagiar bien. Entonces, eso es estar demasiado cerca. Entonces, uno es estar demasiado cerca, 1 metro. Sin embargo, en otros contextos, cerca puede ser, no sé, por ejemplo, pensemos en insectos, ¿no? Cerca, 1 centímetro. 1 centímetro, o medio centímetro, ya estar demasiado cerca entre dos insectos, sobre todo si no se quieren, ¿no? Entonces, pensando ahí cerca sería 1 centímetro, 0.5, 1 centímetro sería 0.01 de metro, ¿no? 0.01. Ok, si pensamos ya en cuestiones mucho más, más chiquitas como moléculas, no sé, no, moléculas todavía, no, todavía células y cosas así, estar cerca, 2 células, por ejemplo, sería estar a milímetros, ¿no? Una de la otra, y 1 milímetro es un milésimo del metro, ¿no? Es 0.001. Ok, entonces, estar cerca en el caso, por ejemplo, de células sería 0.001, ¿no? Estar a menor distancia que 0.01. Más en nivel subatómico, pues serían números todavía más chiquitos. Estar cerca, 2 moléculas, significaría que su distancia debe de estar del orden de o debe ser menor que, digamos, 1 millonésimo de metro o 1 10 millonésimo de metro. No tengo la más remota idea, pero va a ser una cantidad. Bien, y entonces, ¿qué quiere decir estar cerca? ¿Qué tan cerca estoy? De alguna manera, fíjense lo que hice. Dije, para nosotros ahorita en la contingencia, estar cerca 1 metro. Ya estar cerca. Para insectos,
no es 1 metro, sino 1 centímetro, 0.01. Para células es 0.001, un milésimo, ¿no? Es estar cerca. Para átomos o moléculas, a lo mejor estar cerca es del orden de un 10 millonésimo de metro. Fíjense que para decir que estoy cerca, doy una cantidad positiva. En este caso, 1.01, un milésimo, un millonésimo. Entonces, ¿qué quiere decir estar cerca? Comparo su distancia con un número positivo. ¿Ok? Entonces, estar cerca sería agarrar la distancia y compararla con un número positivo. Y eso sería lo que quiere decir estar cerca. Ok. Y ahora falta lo de cada vez más cerca. Ok. Si recuerdan nuestros procesos de aproximación, tanto el de raíz de 2 como el de pi, nuestra primera aproximación, por ejemplo, el de raíz de 2 es 1. No muy buena. Luego sería 1 también, y luego no me acuerdo cuál, creo que por la 7 aproximación nos quedó 1.41, ¿no? Ya no me acuerdo. Y ese está más cerca, pero los primeros no tienen que estar tan cerca. El proceso de aproximación, las primeras aproximaciones no tienen que estar tan cerca de raíz de 2, o en el caso de pi, nuestra primera aproximación es 3, que pues, ok, está cerca, pero no está demasiado cerca de pi, ¿no? Y luego las siguientes aproximaciones iban quedando cada vez más cerca de pi. Y entonces, cada vez no quiere decir que todos, la distancia entre el número que estoy calculando, la cantidad dada, ¿no? Y la sucesión, los elementos de relación, los elementos que obtengo en el proceso de aproximación, no todos van a ser menor que una cantidad, o sea, van a estar cerca, ¿no? En el sentido de cerca es menor que una cantidad dada, ¿no? Sino a partir de cierto término. Mi aproximación va mejorando. O sea, a partir de cierto término, ya estoy más cerca de mi número, ¿no? ¿Qué quiere decir estar más cerca de mi número? Ya la distancia entre ese término y mi número es comparable con un número pequeño. Pero no solo ese, las que siguen, las aproximaciones que siguen, tendrían que estar todavía más cerca de mi número. Las aproximaciones que siguen van a estar más cerca de raíz de 2, más cerca de pi, y en general. Muy bien. Y entonces, ¿cómo decimos rigurosamente esto que acabo de decirles de estar cada vez más cerca? Es la siguiente. Vamos a definir el concepto de sucesiones convergentes. Entonces, primero, tengo que tener una sucesión. ¿En qué estoy pensando? Aquí en ejemplos como los que acabo de ver, de procesos de aproximación a raíz de 2, o procesos de aproximación a pi, o cualquier sucesión, no me importa, ¿no? De números reales. Vamos a decir que la sucesión es convergente, o que tiene límite. Aquí está subrayado, y yo lo vuelvo a, o sea, está en negritas, yo lo vuelvo a subrayar. Si primero hay un número al que se va a acercar, existe un número A, un número real A al que se va a acercar, ¿no? Según la primera condición es, hay un número real al que se está acercando. ¿Y qué quiere decir estar más cerca? Cada vez más cerca. Bueno, pues, ¿se acuerdan? Decir que está cerca es compararlo con una cantidad positiva. El 1, 1 metro, el 0.01 centímetros, el 0.00 milímetros, en fin, ¿no se acuerdan? Entonces era hablar de 0.001, de un milésimo, de un 10 millonésimo, y eso era lo que significa estar cerca, compararlo con ese número positivo. Entonces tomo una cantidad positiva, ese es el que me va a decir qué tan cerca estoy. Y entonces, cada vez más cerca significa no que el primero, no que el segundo, pero sí a partir de cierto número, de cierto término, el n mayúscula, y todos los términos que le siguen, ¿no? Todos los términos que le siguen van a cumplir que su distancia, el número A, ¿te acuerdas la distancia, la definición de distancia? Es la distancia de A, N, A, el valor absoluto de la diferencia, es la distancia, que su distancia del término A, N, A va a ser menor que la cantidad positiva dada. O sea, el 1, el 0.01, el 1 millonésimo, en fin, va a ser menor que eso. ¿Sí está claro? Por supuesto, aquí no tengo por qué agarrar el 1 millonésimo, puede ser el punto 5 ceros, 27, 42, no sé, cualquier cantidad positiva que me diga o que me dé una manera de decir qué tan cerca, ¿no? Menor que esa cantidad. Y eso es lo que está diciendo esto. Entonces,
hechos a renombrar. 1. Mi número, que tengo que aproximarme a un número real. 2. La cantidad positiva puede ser la que se me dé la gana. Ahora sí, el problema es que no va a ser cierto que todos los términos de la sucesión se parezcan, o sea, su distancia al número A sea menor que la cantidad dada. No, no todos, pero sí a partir de cierto término. Por ejemplo, en el último, en A5 de lo de pi, nos quedó 3.141, que es más parecido que el primero, que era 3, ¿no? Entonces, es aquí muy importante. No todos los términos de la sucesión van a estar cerca de A, sino tan cerca como épsilon, ¿no? De A. Repito, no todos los términos de la sucesión van a estar tan cerca de A como dice el número épsilon, ¿no? Sino a partir de cierto término. Esta n mayúscula es el término a partir del cual, por ejemplo, si esta n es 1000, el A1000, el A1001, el A1002, el A1005, el A1024, todos esos números, su distancia, van a estar más cerca que la cantidad dada, ¿no? Que esto, o sea, su distancia va a ser menor que la cantidad dada. Noten, puse aquí una cantidad dada, no lean épsilon, es como con los axiomas de álgebra, no es U, es una cantidad que sabemos que es real y al principio aquí tiene que ser mayor que 0. ¿Sí está claro? ¿Quién es esta n? Depende del proceso de aproximación, es decir, depende de qué sucesión estemos agarrando. ¿Sí? El que se cumpla esto. Muy bien. En tal caso, si se cumple esta definición que está aquí, esta que voy a borrarle aquí todos los tachones que le puse para que no se vea tan fea, ¿no? Esta definición que está aquí. ¿Cómo se llama? Es una sucesión converge si hay un número A, tal que hay un número A, tal que para cualquier cantidad que me den, yo puedo encontrar un término de la sucesión a partir del cual todos los que siguen, su distancia al número A es menor que la cantidad dada. En este caso, decimos que la sucesión converge o que tiene límite y escribe uno las dos opciones, la larga y la corta. El límite cuando n tiende a infinito de AN es A. Fíjense que aquí en esta notación cuando decimos AN tiende a infinito, me refiero a que cuando los términos, la n se hace un número muy grande, ¿no? O sea, estamos aquí hablando de que esta n puede ser muy grandota. Los valores se parecen cada vez más al número A. O si lo quieren ver así, AN se está aproximando al número A. Esta es la notación que se utiliza para hablar de el límite de sucesiones. Bien. Vámonos con la siguiente. ¿No? No puede ser, ahora sí me fue muy lento, perdón. Ok, primeros ejemplos de sucesiones convergentes. 1 entre n. Fíjense cómo es la sucesión 1 entre n. Aquí lo voy a poner. Aquí está el 0, voy a pensar aquí está el 1. Entonces, ¿quién sería? El primer término de la sucesión era este. El segundo término de la sucesión fue el 1 medio, ¿no? Luego el que sigue es el 1/3, que debe estar por acá, ¿no? El que sigue sería el 1/4, luego seguiría el 1/5, luego seguiría el 1/6, bla, 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 ¿no? Ya los ven los términos de la sucesión, ¿cómo se ven? Ok. Si se fijan aquí, esta sucesión, la sucesión 1 entre n, los términos de la sucesión son cada vez más parecidos o están cada vez más cerca ¿de quién? Del 0. Entonces, ¿qué esperaría uno? Intuitivamente diría, la sucesión entre n debe de converger a 0. Esto el dibujito deja muy claro que nos estamos acercando al 0, ¿no? Y entonces ese debe ser el límite. ¿Cómo lo demuestran? Ok. Aquí, ¿se acuerdan de la propiedad que vimos de uno de los corolarios? Déjenme poner aquí entre paréntesis. Uno de los corolarios que vimos que dice lo siguiente. Para cada número positivo, si existía una n, es uno de los corolarios del axioma del supremo, tal que si yo tengo que n es mayor o igual que n, entonces 1 entre n era menor que épsilon, ¿no? Esto fue uno de los corolarios. De los primeros corolarios al axioma del supremo. De hecho, son corolarios al teorema que dice que los naturales no son acotados, ¿no? Entonces,
tenemos este resultado, si lo recuerdan, y entonces con ese resultado pues ya acabamos, ¿no? Fíjense, como 1 entre n es mayor o igual que 0, 1 entre n es igual al valor absoluto de 1 entre n, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, valor absoluto de 1 entre n menos 0, pues es igual a 1 entre n. Básicamente, pues esto sería, tendríamos esta condición. Ahora, fíjense, de este resultado para cada número positivo por el corolario, para cada número positivo, existe una n tal en los naturales, ¿no? Esta n está en los naturales, tal que para toda n, tal que si n es mayor o igual, o sea, para cualquier n mayor o igual que esta, se cumple que 1 entre n es menor que epsilon, y de acuerdo con esto que está acá, esto me estaría diciendo que el valor absoluto de 1 entre n menos 0 es menor que epsilon. ¿Qué acabo de hacerles ver? Ustedes me dan cualquier cantidad positiva, y según el corolario yo sé que existe un número natural en el término de la asociación, a partir del cual se cumple que la distancia de 1 entre n al número a, que es el 0, aquí está, es menor que la cantidad dada. Esta es justamente la demostración, o es una manera de demostrar que la sucesión 1 entre n, perdón, aquí déjenme irme para acá, estamos tratando de ver este ejemplo, que la sucesión 1 entre n, voy a borrarle aquí, converge a 0. Entonces acabamos de demostrar que la sucesión 1 entre n converge a 0. Bien. ¿Cómo? Simplemente es el corolario del axioma del supremo, ¿no? Valga la redundancia ahora sí. Bien. Otros ejemplos. Déjenme decirles rápidamente. Ok, muchas veces, hay veces que hay que hacer trampa para poder determinar eso. Por ejemplo, vamos a ver si el segundo ejemplo que tengo aquí, este de aquí, el de que esta sucesión converge a un medio, va a requerir, por supuesto, de ser un poquito, hacer trampa. Fíjense, ok, ¿qué nos pide la definición de que converja una sucesión? La idea es que la sucesión converge si yo puedo encontrar, para cada, dado pues una cantidad positiva, el chiste es que yo pueda encontrar un número n mayúsculo, un número natural, a partir del cual se cumple la condición a n menos a menor que la cantidad dada. Ok, en nuestro ejemplo, dada mi cantidad positiva, yo tengo que encontrar, o enseñarles cómo encontrar, más que encontrar, enseñarles cómo encontrar una n en los naturales, de tal suerte que, ¿cómo se llama? Se cumpla, en nuestro ejemplo sería 2n más 3 entre 4n más 1 menos 1 medio, esto sea menor que epsilon. Bien. Entonces yo tengo que enseñarles cómo encontrar esta n. Esto quiero que se cumpla para n mayor o igual que mi n que está aquí, que esta n de acá. Entonces, ¿cómo encuentro esta n? El problema es cómo encuentro. Aquí la pregunta es, ¿cómo le hago para encontrar esta, no? No estaría fácil. ¿Sí? Y aquí uno procede, hace trampa. ¿No? Entonces aquí uno agarra y, bueno, primero, uno reescribe esto, sería 2n. Lo que hace uno parte de esta igualdad. Hace uno trampa. Esto no es legítimo porque yo no sé que esto sea verdadero, por lo tanto, nada de lo que deduzca de ahí va a ser o tiene por qué ser cierto. Sin embargo, haciendo trampa uno puede ver cómo tendría que hacerle para encontrar esta n, ¿no? Entonces vamos a poner esto entre 4n más 1 y le restamos un medio, y vamos a ver esto menor que epsilon. Esto van a poner, perdón. Pues agarro lo que está aquí, parto de ahí,
Y entonces, haciendo las cuentitas, ¿qué me quedaría? Valor absoluto de 4n más 6 menos 4n más 1 entre 8n más 2. Y esto quiero hacerlo menor que epsilon. Muy bien. Entonces, de aquí, yo agarraría y me quedaría, este es un 4n, se van, es un 4n, se van y me va a quedar un 7 entre 8n más 2 en valor absoluto. Esto quiero que sea menor que epsilon, ¿no? Noten, estoy partiendo de que es cierto esto, eso no es verdad. O sea, yo no sé, todo lo que estoy haciendo, no sé si me lleve a algo que sea verdad o que sea mentira. No tengo la más remota idea para qué qué puedo hacer con esto. Muy bien. Pero entonces, siguiendo con las cuentas, de aquí ya como n es positivo, esto de aquí el valor absoluto sería 7 entre 8n más 2. Y esto tendría que ser menor que epsilon. Entonces, si se fijan, de aquí yo voy a obtener que 7, usando desigualdad de 7 entre epsilon, debe de ser menor que 8n más 2. Bueno, de aquí yo puedo agarrar 7 entre epsilon. ¿Qué me queda? 7 entre epsilon menos 2 va a ser menor que 8n. Y esto de aquí, dividimos entre 8, les va a quedar, este es epsilon, les va a quedar 7 menos 2 epsilon entre 8 epsilon menor que n. Entonces, a ver, regresando, recapitulando. Si se cumple esta desigualdad, entonces tendríamos que la n minúscula tendría que ser más grande que esta. Muy bien. Ahora, esto es un número real. ¿Estamos de acuerdo? Este es un número real. Ajá. ¿Cómo se llama? Y entonces, yo sé que este número real, por otro de las consecuencias del supremo, lo puedo meter entre un número m menor o igual que 7 menos 2 epsilon entre 8 epsilon. Ajá. Y, ¿cómo se llama? Y menor que m más 1. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es agarrar, y aquí está. Esta es la parte entera, ¿no? Del número. Lo voy a fijar en una n, cualquier número natural, en los naturales, más grande que esta m más 1. N más grande que la m más 1. ¿Sí está claro? Y aquí está la clave. Entonces, ¿qué ocurre si n es mayor o igual que esta n? Pues entonces, n va a ser, n minúscula va a ser mayor o igual que m más 1, y si es mayor que m más 1, va a quedar esto menor que n, y entonces me va a quedar esta desigualdad, y entonces me va a quedar esta desigualdad. Me voy regresando el caminito andado, y voy a llegar hasta esto. Entonces, ¿para qué fue todo esto? Nada de esto que estoy aquí diciendo me demuestra que esa sucesión converja a un medio. Pero aquí sí, tomé este número m, y encontré que mi n, tomo mi número natural cualquiera que sea más grande que este, que m más 1, natural más grande que m más 1. ¿Sí está claro? Y entonces todo eso que estoy haciendo no me sirve para nada. Épale, yo ahora que no sé qué pasa, no sé qué hice. ¿Cómo se llama? Esto no me sirve para nada. Entonces, vamos a borrarlo. Y nomás voy a agarrarme lo siguiente, que era 7 menos 2 epsilon. Entonces, como esto no es cierto, lo borramos. Y vamos a demostrar que en efecto la sucesión esa cumple la definición de límite de sucesiones, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que tengo que hacer es enseñarles, como dije, ¿no? Decirles cómo encontrar la n, ¿no? ¿Qué me quedó? Ya la borré, qué torpe. Entonces, a ver, como decía yo, tendríamos que encontrar, o sea, lo que busco es encontrar cómo encontrar n tal que si n es mayor o igual que esta n, se cumple que mi sucesión, que en este caso, ¿cuál es la sucesión? La sucesión era
3, 2n, perdón, 2n más 3 entre 4n más 1. Ajá. ¿Sí? La distancia, el valor absoluto, menos 1/2, se cumpla que esto es menor que epsilon, es lo que quiero ver. Muy bien, según esto, según lo que acabo de hacer, garrabateando o sea, en sucio, simplemente me agarro n, o sea, me fijo primero en el m, tal que ocurra esto. M era ¿qué? Era 7 menos epsilon entre, creo que era menos epsilon entre 8 epsilon, ¿no? Ya no me acuerdo si aquí era un 2, ya no me acuerdo. Pero se acuerdan, la que obtuvimos ahorita. Entonces me agarro esta, sabemos que va a estar entre m más 1, y lo que hago es, elijan la n mayor o igual que este m más 1. Y entonces, para toda n mayor o igual que esta n, siguiendo el caminito que obtuvimos, vamos a llegar, en efecto, a, ya no me acuerdo cuál era, lo borré, pero a ver, les va a quedar es aquí, 7 entre 8n más 2, se van de aquí, esto de aquí es menor que n, ¿no? De aquí, ¿cómo se llama? Van a obtener esto menor que n y se van de aquí, les va a quedar que esto de aquí es menor que la epsilon, ¿no? Como esto es positivo, lo pongo en valor absoluto, y de ahí no es difícil ver que esto me va a quedar esta que está acá, y llego a esta desigualdad. Entonces, ¿cómo obtuve este valor de n igual a la m más 1, que es como que la parte entera, el menor entero mayor que esta cantidad que está aquí? ¿De dónde salió? De lo que hice ahorita, el desarrollo de sucio. Una vez que ya encontré quién es ese, entonces sí, la demostración es limpio. Doy la n mayor que esta, y partiendo de que entonces, si esto ocurre, entonces mis n, cualquier n mayor o igual que n, cumpliría que esto es menor que esto, y despejando de aquí, uno llega a esto que no es otra cosa más que lo que está acá. Bien, entonces esto que está aquí no es otra cosa que una manera de demostrar, usando la definición, que la sucesión 2n más 3 entre 4n más 1 converge a un medio. Entonces es un truco muy usado. De hecho, cuando uno quiere hacer demostraciones que tienen que ver con la definición del límite de sucesiones, de convergencia de sucesiones, ¿cómo se llama? Siempre va a ser mejor, para que las cosas se vean bonitas, hacerlo primero en sucio y luego ya ponerlo en limpio, ¿no? Entonces voy a ver demostraciones, varias demostraciones acerca del límite de sucesiones. Y por supuesto, cuando yo dé la n mayúscula, va a ser, ¿cómo se llama? Elegida de manera muy elegante, ¿no? O sea, de tal manera que ya no se vea de dónde salió, pero nomás sale y luego veo que en efecto con esa n mayúscula se cumple todo, ¿no? O doy la n mayúscula. ¿Sí está claro? Otro ejemplo muy clásico de sucesiones convergentes son las constantes. Es la constante C, C, C. Si piensan aquí, tengo aquí mi número C, C, el término. ¿A dónde se van aproximando todos los términos de la sucesión? A C. Ok, la demostración es inmediata. Entonces, dado para todo número positivo, para cada número positivo, tomemos n mayúscula igual a 1, y entonces para toda n mayor o igual que n, se va a cumplir que voy a ponerle Cn a n, voy a ponerle a n menos c, eso sería igual a c menos c, el 0 es menor que la epsilon, ¿no? Esto es trivial en este caso, porque a n c menos c, 0, y eso siempre es menor que epsilon, ¿no? Bien, entonces aquí la n sería el 1, y ya con eso sale. Y entonces, ¿qué acabo de ver? Sucesiones como la sucesión 1 entre n converge a 0, otras sucesiones más feas convergen a un medio, y una sucesión que es las constantes, otras sucesiones que podemos ver que convergen, son las constantes que convergen a la constante. O sea, cuando yo veo una constante y quiero hablar del límite, cuando n tiene infinito, esa constante pues es la constante, ¿no? ¿Cómo era de esperarse? Bien, ya se nos está acabando el tiempo, déjenme ver. Vamos a ver qué sigue. Ok, vamos a ver si me alcanzo a echar la demostración de la unicidad de límite. Ojo,
Para demostrar la unicidad del límite, ahorita vamos a demostrar qué límites son. O sea, si yo tengo una sucesión que converge, sabemos que eso quiere decir que hay un número al que se está aproximando, al que se parece cada vez más. Y lo que queremos demostrar aquí es que no puede haber dos números a los que una misma sucesión converge. ¿Sí está claro? Muy importante aquí recordar algo que es importante de la definición. Díganme rápido aquí la definición. La debe tener acá. De la definición. No, de la definición. Noten que aquí dice a partir de la n mayúscula, todas las n mayores iguales, todas las n mayores y todas las que cumplan esto, su distancia a es menor que epsilon. O sea, no hay de que una sí y otras no. Todas las que sean términos de opción para n más grande que la mayor igual que la n mayúscula, todos deben de estar en una distancia menor que epsilon. Bien, déjenme irme para arriba para... Épale. ¿En cuál estoy? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se demuestra este resultado. Y es que el límite de una sucesión es único. Para eso voy a poner un lemita, que en realidad es un lemita. A mí me sorprende cómo se quedan todos. Si yo tengo una cantidad, un número real, cualquiera, te das cuenta que para cada número positivo, ¿no? Mi cantidad, el valor absoluto del U, ¿no? De mi cantidad U es menor que el número positivo, por fuerzas el número tiene que ser 0. Eso resultaba así como que, para mí es claro, pero que de repente como que no hace clic cuando la primera vez que uno lo menciona, ¿no? La idea es, o sea, es demostrar su producción al absurdo, tarea, pero la idea es tomar epsilon igual al valor absoluto de U entre 2. Esta va a ser una cantidad positiva y valor absoluto de U entre 2 va a ser menor que U. Pero si tomo esta epsilon, como se cumple esto para toda epsilon, eso va a ser menor. Lo cual es absurdo, ¿no? Aquí va a estar la contradicción, ¿no? Bien, pero eso les toca a ustedes hacerlo, ¿no? Bien, entonces, partiendo de que tenemos el lema, la idea es demostrar la unicidad. ¿Y cómo se demuestra la unicidad? Un argumento muy útil, ¿no? Ajá. Para ver qué límite. Supongamos lo contrario. Vamos a hacer producción al absurdo. Supongamos que existen A y A' para los cuales se cumple la definición, para los cuales se cumple lo siguiente, ¿no? Que para cada número positivo que yo dé va a existir una n en los naturales, en el primer caso, y va a existir una n' también en los naturales, tal que para toda n mayor o igual que n voy a tener que a n menos a es menor que epsilon, y también para toda n mayor o igual que la n', voy a tener que a n menos a' es menor que epsilon. Entonces, supongamos que hay dos números para los cuales se cumple la definición. Ajá. La n mayúscula no tiene que ser la misma, pero para cada número positivo que yo dé, debe de haber la n, que me sirve para esta, y la n' que me sirve para esta. Muy bien. Ok. Y ahora sí. Ahora, la observación es el viejo truco del cero inteligente. Entonces, lo que voy a hacer es comparar el valor absoluto de A con el de A', ¿no? La diferencia. Entonces, esto de aquí, déjenme hacerlo así. Sumamos un cero inteligente que va a ser menos AN más AN, ¿no? Aquí está el cero inteligente, menos A'. Y aquí estoy tomemos N mayor o igual que la más grande entre N y N', ¿no? Recuerden, uno de los resultados que está como ejercicio en la tarea, en las notas de, o al menos en las notas mejoradas de lo de los axiomas de los reales, es que todo conjunto finito tiene un elemento máximo, ¿no? Hay uno de los dos que es el más grande, uno de los elementos que es el más grande. Entonces tomamos aquí más grande que estos dos.
Entonces ahora me fijo en Sn, tomemos la que sea, que tenga esta propiedad, y entonces vamos a tener esto. Y entonces ahora sí, desigualdad del triángulo de las propiedades de valor absoluto. Esto será menos AN, más va a ser menor o igual que AN menos A', ¿no? Esta de aquí, propiedades de valor absoluto, esto de aquí va a quedar, voy a ponerle menor o igual que AN menos A más AN menos A'. Muy bien. Aquí déjenme, perdón. Aquí debe ser epsilon entre 2. ¿Sí? A ver, repito. Si se cumple la definición, entonces para cada número positivo voy a tener una n para la cual se cumple esto y para la cual se cumple esto. Muy bien. Regresando aquí. Como mi n minúscula es mayor o igual que la más grande de estas dos, es mayor o igual que la n, y por lo tanto esto de aquí es menor que epsilon entre 2. Como mi n minúscula es mayor o igual que la n', entonces tenemos esta condición y eso quiere decir que se cumple esta. Entonces, por lo tanto, voy a tener que esto de aquí es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es epsilon. ¿Sí está claro? Entonces voy a tener, ¿qué es lo que acabo de hacerles ver? Por lo tanto, para cada número positivo que yo dé, se tiene que A menos A' es menor que epsilon. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Por el lema, esto quiere decir que esto de aquí es 0, esto es A es igual a 0. Y entonces el límite de una sucesión convergente debe de ser único. Ojo, si la sucesión tiene límite, el número al que converge la sucesión es único. Si la sucesión no tiene límite, no sabemos, o sea, no sabemos a qué número converge, por lo tanto no podemos hablar de nada como lo que estamos diciendo ahorita. ¿Sí está claro? Bien. Y entonces, creo que aquí le voy a parar el día de hoy porque ¿cómo se llama? Ya no me da tiempo de ver nada más. Y entonces nos quedamos en este teorema de unicidad. Epale. En este teorema de unicidad, que me dice que si yo tengo una sucesión convergente, no puede converger a dos números diferentes. Tiene que ser, solamente converge a uno, ¿no? Bien. Y con eso vamos a dar por terminada la discusión el día de hoy. Déjenme más marcar aquí donde me quede, porque yo ya no me acordaba. Ya no. Hasta aquí. Bien. Y bueno, vamos a tener la grabación ahora sí. Ya tenemos